Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues efectivamente la parte 3 de cómo crear una demo de Heavy. Así que por Miyako que está aleccionándonos, está instruyéndonos sobre el proceso creativo y todo lo que implica en la producción, en la edición y en la grabación. Ella lo hace todo. Así que, aunque insistiendo en que aunque nos alucine lo que hace, no cumplirían los estándares de calidad para que pasara el corte para un álbum final, ¿vale? Bueno, por Para cierto, los bytes, para el para los resto del bytes, mundo seguramente que sería un veo que tiene ahí cancionaca. una camiseta de Slayer. Bueno, pues venga, vamos allá, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de todas las reacciones y vamos allá. Hi, this is Miracle. Thank you for watching. ということで、今日は、パート3、宮古流のヘビーメタルデモ作り、アレンジ編をやっていきたいと思います。前回パート2ではね、イントロからアウトロまでつるっと、フルで作ってみました。今回はね、いろんな箇所、もうドラム、ギターもシンセとかもいろんなところですね。いろいろ編曲して、Esta vez 完成まseでね、trata でき más たいと思いますので、de ぜひ最後 producción, まで ¿no? Yo ご creo 覧 que く un ださい。poquito よ para ろしく。arreglar todo lo que ha ido haciendo Sí, はい。claro, ¿no? じゃあ早速やっていきたいと思います。o para pulir ずっと気に detallitos, なってた ¿no? のが、A メロのギターが、歌の Me メロデ tengo ィ que ーを hacer con un 邪 ratón 魔 de すると eso. 思ったので、Tiene que ser そう、cómodo. 押し Eh, ます。con eso de la bola los 音を tuve yo, ね。pero en los años 90, 2000. Sigue grabando encima, ¿eh? No termina de estar で、conforme con las guitarras. サビの裏になんかオブリが欲しいなって思ったので、ギタートラックを追加で作ります。この音形をちょっとオブリに活かしたいですね。Esto es como si lo hiciera yo, ¿no? Claro, ella hablaba de ir creando más guitarras para añadir más formas o figuras. Yo supongo que ella está haciendo como pequeños trocitos que luego va a ir pegando para hacer la pieza final de guitarra a su gusto, ¿no? Pero lo que te decía, que el proceso creativo, tú no empiezas a crear un solo y de pronto te sale de principio a fin, sino son pequeñas ideas que luego vas uniendo, ¿no? Una con otra. Claro, hay que también saber unir los trozos.
Me da la sensación de que está 結 apuntalando 構 los めちゃくちゃ finales. 雑くはなるんだけれど、ギターソロ入れてくか。めんどくさいな。これがうち一番めんどくさいなと思っちゃう。はい、頑張ります。 Sí, la verdad es que te estás metiendo en un problema, pero bueno. まあ、ガイドで適当に弾いたミディのギターソロあるじゃないですか。それのここはちょっといいかもね。適当だったけどここはいいよねみたいなところのニュアンスを使いながら適当に入れていきたいと思います。 Bueno, esto es lo que comentábamos de que, bueno, ella tiene las melodías en su cabeza a modo de muchas veces lo ejecuta, como has visto, ¿no? Con el piano y después lo traslada a la guitarra. Entonces, habla de brainstorming, es decir, que tiene como una lluvia de ideas, tiene muchas ideas y está como viendo a ver al final con qué se queda para el solo. ¿Vale? Yo creo que es algo así, lo que de hecho dice, voy a incorporar las mejores partes, ¿no? De esta Sí. frase, em, sí, de la lluvia de ideas para el solo de guitarra. De acuerdo. Bueno, pues, pero también la he visto apuntalando finales, haciendo armónicos saturados y bueno, pues poco a poco puliéndolo un poquito más, ¿no? はい。Vale, sweep picking, ha hecho tapping. はい、先生今かなり適当なギターソロが入ったところになります。 Ya ha でそれを finalizado la 決 Ya ま ha ったか terminado. らさらにギターソロは作り込むので、もうそれはギターレックの時にいつもやってます。なのでデモの段階ではギターソロではこれぐらいのクオリティでしか入れてないので、まあ一旦 El nivel es suficiente, no ha dicho ni sobresaliente, sino como, Escucha, pues, vale, es lo a, suficientemente bueno. a mí se me está pegando el tin, tinini, Sí, tin, 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 tin. ya lo estás tarareando. Sí, sí, no, de hecho algún espectador del canal decía que casi se podía imaginar ya a Sammy cantándolo, ¿no? Sí, sí. Y aunque Miyako no termina de estar convencida, ¿sabes? También lo que ocurre que cuando tú, por decirlo de alguna manera, lo cocinas todo, em, no tienes la perspectiva desde fuera de alguien que pueda tener una opinión distinta de esto me parece bien, esto no, o esto lo escucho de esta manera desde fuera. Claro, Eh, a, m- a mí me pasaba con narraciones de audiolibros de autodirigirte, ¿sabes? Y tú decidir qué tomas están bien y qué tomas se mejoran y de qué manera se mejoran esas tomas, ¿no? Es más sencillo si estás haciendo, en mi caso, un audiolibro y tienes un director que te va guiando y dirigiendo guiando, claro, para que obviamente. tú tomes decisiones o tonos o lo que sea. Pues parecido también a la hora de grabar, ¿no? Para eso están también los productores que te pueden encaminar esto sí, esto no, por este camino, o te estás obsesionando demasiado con esta parte, Ya. en fin, ¿no? Em, Me estoy acordando de Freddie Mercury cuando hizo su carrera en solitario y le preguntan, bueno, ¿qué tal te va? Y dice, fatal. Y dice, ¿por qué? Dice, porque con los músicos que estoy siempre me dan la razón. Es decir, eh, todo lo que yo quiera se hace, ¿no? Entonces, en el grupo había voces discordantes y decían, pues esto sí pega, esto no pega, y al final va en beneficio de la calidad del producto final. Claro, efectivamente. Claro, pues algo parecido. これで許してください。
Tiene la mano muy suelta, ¿eh? Para la batería. Hay cada redoble que... Eso ahí con guitarra seguro. ¿Ves? Me he anticipado por un segundo, ¿eh? Te has fijado que se va complicando la cosa, ¿eh? Ya se van añadiendo capas y capas y capas. Claro. Me estoy imaginando a las otras 4 diciendo, pero 本 tía, 当に前マジかなり適当にプレイも死ぬほど荒いんで、ちょっときちんとある程度きちんと弾きたいと思います。 El bajo. OK! できた Lo hizo. 多分。 Terminado. tal vez. Tal vez, tal vez, tal vez.
はい。アレンジ編いかがだったでしょうか？結構細かいところね、いろいろやってるんだ。Bueno, dice que está orgullosa, ¿no? De cómo se ha hecho. Bueno, ha sido complicado. Y contado 16 pistas distintas y aparte el máster. Así Yo de que verdad que alucinado. Yo compro esta canción, ¿eh? es tremendo, la verdad, es tremendo. Yo la compro. Y como no le vale, pues oye, madre mía, ¿eh? De De- hecho, son de Sondebueu en el otro vídeo puso, dice, 2 horas y media. Que la parte 3 dure otra hora y media, te hace una canción en 4 horas. Si te hace sí, dos al día, durante trabaja 8 horas, en 5 días, de lunes a viernes, te ha hecho un disco. claro, claro, ojalá te fuera tan fácil. Luego, luego ya se va de vacaciones. Ya Le deja el pastel a las otras. Venga, a trabajar. el tener las ideas, Madre mía, ¿eh? eso lleva tiempo, ¿eh? Lleva su tiempo, amigo. Así que, bueno, lo Es que sí alucinante. es innegable que es una pasada, que la forma de trabajar de esta chica es tremendo, que es increíble que aún así esto le parezca como, bueno, no está mal para hacer la prueba, pero que hay que ponerse en la situación de que trabaja mucho más duro y mucho más concienzudamente cuando se trata de una canción que va a ir para el disco y teniendo en cuenta que aún así hará como pues el doble o el triple de canciones que al final se van a quedar en el disco, ¿no? Sí, sí. Aunque figuraos, todo lo que ya nos dan ganas es de escuchar lo nuevo que vayan a sacar. Que saquen esta canción, que ya se me ha pegado ahí Ya tienes el el ritmo estribillo, ¿no? metido en el cuerpo, ¿no? Bueno, sí nos hemos dado cuenta de que ya sigue pensando mucho, primero como pianista y luego lo lleva a cabo, por lo menos a nivel de composición, ¿no? Y luego lo traslada a la guitarra o a los demás instrumentos, porque al final con el piano le saca todo, le saca Es que le ha sacado a todos, a la la melo- batería. claro, La batería hay que reconocer que sí, tiene los dedos demasiado sueltos le pide un y me, poco y imposibles, me- ¿no? y me estoy imaginando a Haruna como diciendo, pero tú, o sea, te has flipado, ¿no? ¿Cómo pretendes que toque eso? Claro, pero la línea vocal la saca entera, la línea de bajo, las dos guitarras, toda la parte rítmica, con los solos de cada una y las armonizaciones posteriores. em, es un trabajazo, la verdad. Y esto, vamos, ella, porque tiene un nivel muy alto y te lo puede hacer en ese tiempo, pero no es ni medio normal. Claro, claro. Lo que hace, Hacer esto, si tuviera que hacerlo yo, ya te digo yo que iba a flipar 1 año por lo menos. Y la he hecho en 4 horas. sí, sí. Es increíble, de verdad. Aparte tiene mucho dominio del Pro Tools y claro, se ve que está muy cómoda manejando porque esto es una aplicación que tiene miles de cosas y configuraciones y, en fin, aquí te puedes perder, es todo un mundo. Así que tremendo, tremendo. Yo creo que sobre todo este vídeo es para que la gente vea que, bueno, es engañoso, porque por un lado ves todo lo difícil que es y por otro lado eh, puedes ver el talento que tiene ella a la hora de hacerlo y por otro lado daros cuenta de que no es ni mucho menos, es decir, la gente no puede grabar este tipo de cosas en estos plazos, ¿vale? Em, Ya te digo yo que no. y tened en cuenta de que compositivamente todo eso lo tenía ya ella En en la la cabeza. cabeza,
¿vale? Esto no te sale la inspiración divina y de pronto empiezas a hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Eso lo podía hacer Mozart y poco más, ¿vale? Sí, sí, sí. Y Con, Mo- Miyako. con Mozart lo que pasaba es porque las partituras, los compositores, eh, estaba todo lleno de borrones, de escribían, borraban, que escribían, borraban, escribían, borraban hasta que se quedaban a gusto. Y cuando escribía Mozart prácticamente no corregía del tirón. Lo hacía del Lo que tenía tiro, en la ¿no? Ya cabeza, ves. rum, hecho. Y claro, levantaba tanto pasiones como muchos odios también. Es Muchas normal. envidias, muchas envidias. Bueno, pues fantástico. Em, Bueno, bueno, aquí tenemos, hay que decirlo, Miyako haciendo cosas de Miyako. sí, vamos voy a escuchar la parte final que ya se explica y a ver qué dice. アレンジ編いかがだったでしょうか？結構細かいところにいろいろやってるんだなって少しでも伝わってるといいです。でね、これは本当にこの YouTube のためだけの、曲というか、あれなので、Deja claro que esta canción solamente es para YouTube, que no es... 本当にね、実際 CD に収録 Claro que las canciones que realmente van en un CD, pues se requieren más tiempo, requiere el feedback de de los Claro, miembros del del resto, grupo claro, y obviamente, ¿eh? del equipo, incluso durante el proceso. される曲の時はもっともっと時間かけて丁寧に作業やってます。本当に大変な作業なんですけど、やっぱそれをね、メンバーでみんなでね、レコーディングして、パッケージしてね、これを世にお届けするんですけど、そうこの曲がいい、あの曲がいい、これ Claro, claro. También como es un trabajo tan duro y lleva un tiempo prolongado, ¿no? Y todo ese proceso, digamos, de maduración hasta que lo grabas por fin. Y después, cuando ya trasladas todo ese esfuerzo del disco y lo puedes compartir con la gente en un directo, que es algo indescriptible, lógicamente. ライブでやったらすごくかっこよかったとかね、いろんな声をいただきますけど、本当にね、その時に報われたなと思います。本当ライブでやって報われたなって思います。この大変だった作業が。はい。でパート3までお付き合いいただいて皆さんどうもありがとうございました。ラブバイツはね、もうすぐ、ワールドツアーが始まりますので、久しぶりの世界でのライブ楽しんでいきたいと思います。その様子もね、ちょこまか YouTube で配信できたらいいなーって思ってるので、ちょっとわかんないんですけど、やる予定にはしておりますので、それもお楽しみに。この動画が良かったよって人は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも何か書いてくれると嬉しいです。では、Thank you for watching! バイバイ。Esto era del año pasado. Bueno, la gira que se refiere, supongo que es la gira que posteriormente hicieron, que fueron a Estados Unidos, que fueron por diferentes lugares de Europa. Que bueno, que ahora van a repetir gira americana. Espero que les vaya genial y deseando de Échale un que ojo. echarle un ojo, pues sí, porque siempre hay filmaciones por ahí. Lo que pasa es que, claro, las calidades, como son muchas veces de videoaficionados, pues tampoco puedes pedirle demasiado. Yo casi no veo nada de eso porque para verlo lo quiero ver bien. ¿Sabes? Prefiero que al final nos llegue mediante una reacción y lo veamos. En fin, lo que nos pasa siempre. Así que fenomenal. Bueno, pues deseando que haya más material nuevo. ¿Qué quieres que te diga? De momento, todo lo que sacaron en este último EP, todo lo que hemos hecho nos ha gustado muchísimo, ¿verdad? Sí, sí. Así que siguen por muy buena línea. Amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios. Suscribiros. Ya sabéis dos formas de apoyarnos: el haceros miembro del canal con el botón de unirte o de join. Podéis haceros miembro del canal o Patreon con suscripciones, perdón, con reacciones personalizadas. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción, ¿vale?
Y poco más. Si salta una publicidad y la veis, os lo vamos a agradecer. Por aquí te van a recomendar reacciones. Y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.